Luisa y Mario. Y bueno, pues continuamos aquí con Juan Armando Ruiz Hernández, que es el director del Instituto de Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el DF. Juan Armando, bueno, que tengo una pequeña, una breve reseña de que eres licenciado en Derecho, maestría en Ciencias Penales, especialista en Derechos Humanos, director del instituto que acabo de mencionar. Y cuéntanos, Armando, ¿cuál es la situación con las personas con discapacidad? Bien, en la actualidad es un hecho que las personas con discapacidad no cuentan con las condiciones adecuadas para ejercer libremente sus derechos. Aunque la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a las garantías y en este caso ya a los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución, es un hecho que en la práctica no se puede llevar a cabo. Si habláramos del derecho a la educación, la Constitución en su artículo 3º constitucional establece que todos tenemos derecho a la educación e incluso nuestra Constitución establece que la educación es obligatoria. Sin embargo, no hay condiciones de accesibilidad para que las personas con discapacidad motriz puedan acceder a las escuelas. No hay los accesos físicos, no existen los materiales didácticos para que una persona con ceguera pueda ir a una biblioteca y tener las publicaciones o los libros de texto, por ejemplo, en braille. Las personas sordas tampoco tienen ese traductor del lenguaje de señas para que puedan entender los conocimientos que transmite el maestro. Y bien, si las escuelas pudieran estar accesibles y con el personal decente, entonces, ¿qué hace una actualizado, persona en estas situaciones, condiciones para aprender? Se ve rezagada. Si el nivel medio de educación de las personas convencionales es el 6º año de primaria, las personas con discapacidad andamos por el 2º, porque son muy pocos los que tienen acceso a la educación. Y de hecho esto es un círculo vicioso. La situación que vive la ciudad y el país entero es que la sociedad ha avanzado sin tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Se crean y se desarrollan las comunidades sin tomar en cuenta las necesidades específicas de la población con discapacidad. Se construyen escuelas con grandes barreras, se construyen centros de trabajo con grandes barreras. La misma sociedad tiene una barrera cultural al ver a las personas con discapacidad como personas enfermas. Pareciera que nosotros hemos sido, pues de alguna manera, víctimas de una sociedad donde el habernos estereotipado como enfermos nos condena a que no nos incluyan en las diferentes actividades que se realizan aquí. Y también el área laboral es algo difícil, ¿no? Sí, te digo que es un círculo vicioso porque si bien es cierto que el tema de la discapacidad se detecta a través de la salud, porque es una limitación física, mental o sensorial, no se queda ahí. O sea, la persona que adquiere la discapacidad llega a tener secuelas, pero ahí se acabó. Tú pierdes la vista y tu vida sigue. O sea, tú te puedes enfermar de gripe, de sida, de diabetes, de lo que tú quieras, pero tu condición de vida ya es ser ciego, simple y sencillamente. Pero tienes derecho a la salud en tus demás sentidos, a la educación, al trabajo, a la recreación, a formar una familia, a contar con una vivienda, a todo lo que cualquier persona puede aspirar. Sin embargo, cuando tú vas por ello, o cuando tú quieres intentarlo, te das cuenta que la sociedad no pensó en ti, ¿sí? Se hacen los reglamentos, pues en este caso, de establecimientos mercantiles, y se permiten o se autorizan el establecimiento de algunos negocios en la vía pública. La mayoría de los negocios que tienen esas puertitas que abren y se cierran, las puertas se abren a la altura de la frente de los ciegos, y los ciegos van con el bastón buscando el piso de estar seguro y se abren la cabeza al chocar con estas cosas, porque la ley jamás pensó que el permitir que este establecimiento se creara era incluso peligroso para la salud de las personas, ¿no? Se crean accesos donde aparentemente se manejan cuestiones de rampas, y esas rampas son bloqueadas por la sociedad, ¿no? O sea, hay una insensibilidad. ¿No? Anteriormente la visión era tratar de crear rampas en las esquinas. A alguien se le ocurrió que poniéndonos rampas en las esquinas, pues prácticamente teníamos accesibilidad. Pero en una ciudad como esta, donde cualquier buen vecino sube su carro a la banqueta, te hace que te bajes otra vez. O sea, la rampa no solamente te sirve para subir, te sirve también para que te regreses y te vuelvas a bajar. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió bloquear las vías peatonales y tienes que hacerlo.
Y cuando no son los autos, a algún vecino se le ocurrió meter o elevar, variar el nivel de la banqueta, porque su auto así se roza menos o tiene otras ventajas, ¿no? Pero se desfasan y se obstruyen las vías que inicialmente deberían de ser destinadas a la circulación de las personas, ¿no? Llámale peatones o nosotros que somos usuarios de silla de ruedas. Pero te digo que es un círculo, hay una inconsciencia, no hay una cultura. Se nos ve como enfermos y nos trata de atender como enfermos. Pero cuando tú ya tuviste tu problema de salud o de accidente o de lo que haya sido, tú tienes una condición. En mi caso, yo soy un usuario de silla de ruedas, tuve un accidente automovilístico, perdí el movimiento de mis piernas por haberme seccionado la médula, pero a mis 16 años yo continué, fui a la escuela, terminé mi preparatoria, entré a la licenciatura, terminé la licenciatura, hice una especialidad, una maestría, y más adelante tuve oportunidad de estudiar en el extranjero Derechos Humanos, becado por el Instituto Internacional de los Derechos Humanos. Soy uno de los deportistas que practican deporte adaptado, juego básquetbol, y soy el primer mexicano que participó en unos Juegos Paralímpicos de invierno. O sea, nosotros esquiamos también. Hemos rebasado todas aquellas expectativas que se tenía de una persona con discapacidad. Algunos de nosotros hemos demostrado que nuestra discapacidad es solamente una condición, pero que eso no limita ni nuestras aspiraciones, ni nuestras habilidades, y mucho menos nuestros sueños, ¿no? Yo te puedo asegurar que muy pocas personas se realizan plenamente porque siempre tienen más obstáculos en su mente que lo que realmente intentan hacer, ¿no? Nosotros no tenemos más que otra salida más que hacerlo. Si yo quiero llegar, tengo que intentarlo, no puedo sentarme a decir, es que yo no puedo ser astronauta, ¿no? Claro. Entonces, yo así decidí esquiar, y hay muchos atletas en el mundo que esquían, y somos buenos los esquiadores en silla de ruedas, se llama monoesquí el aparato que usamos, pero hemos rebasado eso. Y el que algunos lo hayamos logrado es un ejemplo de que cuando las sociedades están preparadas para atender a su población, independientemente del tipo de condiciones que tenga, puede integrar a esa sociedad y puede convertirnos en gente productiva. Actualmente las personas con discapacidad, al ser catalogadas como enfermos, pasan a ser una carga de las familias. Y no solamente lo que te cuesta una persona con discapacidad en la familia, sino que las familias, en todo caso las mexicanas, que somos muy afectos a nuestros hermanos, pues la hermana se le pega al hermano y le ayuda, y son dos personas involucradas directamente en el tema de la discapacidad, y los padres proveen. Pero son cargas, son cargas. Cuando tú tienes una persona con discapacidad que se desarrolla, que se integra y que aprende a valerse por sí misma, estás incluso detonando la economía familiar. Y cuando son miles de economías familiares que se detonan, son sociedades que detonan económicamente a un sector de la población que ha estado desperdiciado históricamente. Así es. Me quedé perplejo cuando nos dijo que si el promedio de escolaridad a nivel general en la República Mexicana es de 6º grado, para las personas con algún tipo de discapacidad es de 2º grado, 2º año de primaria. ¿Cuántas personas con discapacidad habrá en el Distrito Federal? En relación a esta pregunta de cuántas personas somos, particularmente en el Distrito Federal hablamos de más de 400,000 personas con algún tipo de discapacidad, según la información oficial que arroja el INEGI. En todo el país se supone que somos más de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad, según lo que documenta el INEGI. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que en México existen 11 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Todas estas cifras son especulativas, porque no existe, más bien no existía un registro de personas con discapacidad que nos pudiera arrojar la información que necesitamos. Nuestro instituto, dentro de su estructura orgánica, cuenta con la Dirección de Registro de Personas con Discapacidad, donde el registro es una base relativamente sencilla que es acuerpada por una serie de subsistemas de información que nos permiten a nosotros dimensionar realmente la situación de las personas con discapacidad. El registro establece el nombre, el sexo, la edad, los ingresos económicos, el tipo de discapacidad y las causas por que se adquirió la discapacidad. Acuerpado ese registro, existen diferentes subsistemas donde se ve la situación de la educación. ¿Cuántas personas están recibiendo educación? ¿En qué grado?
cuántas ingresaron y abandonaron, por qué causas, en qué delegación están ubicadas, qué tipo de discapacidad tienen y qué tipo de requerimientos se necesitaría en una escuela para incluirlos a la educación. Tenemos un subsistema de trabajo que hace las mismas preguntas: cuántas personas están en edad de trabajar, cuántas están en edad de capacitarse, de recibir capacitación, cuáles son sus habilidades residuales, qué es lo que sí pueden hacer, su disponibilidad para acceder a cursos de capacitación y la posibilidad de realizar ciertas actividades laborales que en su momento ese sistema nos permitirá a nosotros como instituto cruzar esa base de datos con las empresas que requieren fuerza de trabajo para que nosotros hagamos los programas de capacitación y podamos capacitar gente con posibilidades de empleo, no capacitar como por capacitar. Las empresas también tienen que decirnos cuáles son sus requerimientos y nosotros canalizar directamente. Si necesitamos capturistas, tendrán que ser capturistas los que se tendrán que capacitar. Si es otro sistema, será diferente, ¿no? Y en cuanto a la educación, igualmente tendremos que ver los diferentes requerimientos de educación, si es primaria, si es secundaria, qué pasa con la universidad, la materia de accesibilidad. En esta ciudad estamos cambiando las reglas del transporte. Dentro de unos días será inaugurada la línea 12 del metro, que es la primera línea con acceso para personas con discapacidad, elevadores y sistemas de acceso para que puedan usarlo personas con silla de ruedas. Las últimas líneas del Metrobús son accesibles también para personas con discapacidad y las nuevas transportes concesionados tendrán que ajustarse a unos nuevos lineamientos de accesibilidad para el transporte público. Ahora, todo eso suena muy bien y qué bueno que se haga así, pero todo cuesta también. Así es. ¿Cómo anda de presupuesto el INDEPEDI, el Instituto para la Integración de las Personas con Nosotros tenemos un presupuesto de 23 millones de pesos que nos permite a nosotros soportar una estructura de 21 personas, somos muy pocos, todos son profesionistas de nivel licenciatura hacia arriba, con experiencia en cada una de sus áreas, y nosotros lo que hacemos es precisamente no tener un presupuesto propio para ejercer, sino nosotros poder inducir el presupuesto de las demás áreas. Les decía sobre el tema del transporte. Los esfuerzos que se hicieron en el transporte para hacerlo accesible fue en 7 estaciones del metro ubicar salvaescaleras para que las personas con silla de ruedas pudieran entrar a través de un sistema, de una plataforma que bajaba a los andenes. Esos sistemas son muy caros, son de tecnología extranjera y no son muy funcionales. El tema de los transportes del autobús, se crearon 50 unidades de autobús de los que circulaban, se abrieron los autobuses, se les colocaron elevadores y se les pusieron a funcionar por las líneas de Insurgentes y Reforma. O sea, eso es lo que costaba, y cuando costaba la política de accesibilidad. Cuando llegamos nosotros hacemos el análisis y decimos, el transporte concesionado tiene 10 años de vida, que es lo que una unidad que da servicio al público puede estar circulando. Anualmente se tiene que renovar el 10% de ese transporte público. Si nosotros reglamentamos el nuevo transporte público concesionado con las medidas de accesibilidad, en el primer año entran 10% de unidades nuevas completamente accesibles, en el segundo aumenta y en 10 años el 100% del transporte público concesionado que se emitió se sujetó a las características del transporte accesible, es 100% adaptable. ¿Cuánto gastamos? Ni un centavo. O sea, no gastamos dinero nosotros. Si la delegación X me dice, voy a levantar 40 banquetas en las colonias Francisco Villa y más, nosotros decimos, perfecto, pero estas banquetas nuevas que vas a hacer con el presupuesto del gobierno tienen que ser accesibles. Y no solo las esquinas, tienes que garantizarnos corredores accesibles para que las personas puedan circular. Entonces, nosotros lo que hacemos es optimizar los recursos de todas las áreas de la administración pública que están destinados a servir al público. El Instituto de Infraestructura Educativa nos dice, este año voy a construir 9 escuelas. Perfecto. Esas 9 escuelas deben de contar con baños accesibles, con accesos, con rampas, con ludotecas, y debes de tener libros impresos en braille.
Y nosotros hacemos que todo ese recurso que ellos tienen sirva para beneficiar a las personas con discapacidad, que si bien intencionalmente no fueron marginadas, por ignorancia fueron segregadas. O sea, simplemente nunca se les incluyó en el desarrollo de esta ciudad. Y nosotros estamos aquí para decirles a cualquier área de la administración pública: hey, qué bueno que vas a gastar tantos millones en una línea del metro, pero tiene que ser accesible. ¿Cuáles son las metas del instituto, Armando? Nosotros tenemos como misión mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través del libre ejercicio de sus derechos. Esto es, que si yo tengo derecho a la educación, no hay nada que me lo impida poderme educar. Que si yo tengo derecho a la salud y a la rehabilitación, no haya nada que me impida rehabilitarme. Y si tengo derecho a un trabajo digno... También. Sí, pero vamos por prioridades. Nuestra propia ley dice que las prioridades del instituto es trabajar por la salud, la educación, el trabajo, la accesibilidad y las políticas públicas. Las políticas públicas, que a veces se hacen para tratar de beneficiar a los que menos tienen, se olvidan de los que más necesitan, ¿no? A veces haces, por ejemplo, sistemas de becas para las zonas muy marginadas, y los criterios son que tú vivas en una zona muy marginada, pero se les olvida que, por ejemplo, en las grandes colonias donde hay servidumbre que tiene hijos con discapacidad, y aunque viven en esa zona, viven en un cuarto de azotea, pero por vivir en esa zona de alto nivel son excluidos para recibir una ayuda pública, porque no viven en esas zonas marginadas donde sí puede vivir una persona con discapacidad, con muchos negocios y otras cosas, ¿no? Entonces, nuestras metas es que todas las personas con discapacidad sean vistas de manera igual y puedan ejercer libremente sus derechos. Nosotros creemos que el trabajo es largo, nuestra mayor barrera es la cultural, el tratar de sacarle a las personas de la cabeza que somos personas enfermas y que debemos de estar en casa siendo protegidos por nuestras familias es el principal obstáculo. El que la sociedad no nos respete y que nos vea con lástima o con ganas de ayudarnos también es otra gran barrera. Créeme que romper una esquina para poner una rampa es fácil. Cambiar la forma de pensar de la sociedad es todo un reto, ¿no? Hay prejuicios, estereotipos y resistencia a que todos somos iguales. Somos un país y una sociedad que marca la diferencia. Si tú checas las últimas legislaciones que han sido aprobadas, hay leyes para niños, leyes para jóvenes, leyes para mujeres, leyes para adultos mayores. O sea, como si esta sociedad estuviera sectorizada, cuando la misma banqueta que utiliza un niño la usa un anciano, y la usa una mujer, y la usa un indígena, y la usa un político, y la usa un indigente. Así es. Armando, una pregunta final, porque el tiempo se nos viene encima. ¿Cómo poder hacer contacto con el INDEPEDI, Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, el INDEPEDI? Nosotros tenemos una página web que es indepedi.df.gov.mx, ¿no? O sea, www.indepedi.df.gov.mx. Ahí está todo lo que nosotros hacemos, nuestra estructura, nuestros avances, nuestros eventos. Pero ¿y si no tienen internet? Y si no tienen internet, bueno, nosotros estamos ubicados en la calle de Insurgentes, esquina con Sullivan, en el 10º piso, en la colonia San Rafael. Y bueno, nuestra atención al público es muy poca, no tenemos personas como para atender. Nosotros canalizamos, como les decíamos, nosotros no rompemos banquetas, sino a los que rompen les enseñamos cómo hacerlas mejor. Nosotros no damos becas, pero sí orientamos a la gente donde pueden tener los beneficios de los programas sociales. Nuestro presupuesto es muy corto, pero estamos haciendo un gran esfuerzo y estamos sumando muchos aliados, que es lo más importante. Grupos tan importantes como los Rotarios, los Boy Scouts, todo eso, van a celebrar con nosotros este 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el Monumento a la Revolución, donde pasaremos de los tradicionales eventos donde se rinden informes como si hubiéramos resuelto muchas cosas, a una convivencia donde estarán grupos musicales, artistas, donde si ustedes nos acompañan podrán aprender su nombre con lenguaje de señas, podrán aprender a escribir su nombre en braille, podrán bailar con nosotros, podrán saludar a nuestros atletas paralímpicos que han ganado pues muchas medallas y que son un orgullo para nuestro país, podrán conocernos.
Denos la oportunidad de conocernos y vean que las personas con discapacidad somos parte de esta sociedad y podemos trabajar con ustedes para hacer de este un país mejor. Armando, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Quieres agregar algo para concluir? Pues nada más, reiterarles la invitación el próximo 3 de diciembre en el Monumento a la Revolución. Ojalá todos nos acompañen, habrá jóvenes. Yo creo que vale la pena conocer el teléfono del Indepedi, que la dirección es muy fácil, www.indepedi.df.gov.mx, pero hay un teléfono. Ok, sí, el teléfono del instituto es el 51 30 2100 y la extensión es la 2200. Armando Ruiz, director del Instituto de Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del DF, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, a ti. Gracias, Juan Carlos Pineda. Jorge, muchísimas gracias, Gracias, por haberme acompañado. Julián Solís en la producción. Mi nombre es Melissa. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Inquietudes con Melissa y Mario.